¿Quién podrá? Las potestades, mi alma podrá. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Vamos. No ha prevalecido. Ha caído. ¿Quién no ha y las potestades, mi alma podrá. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No ha prevalecido, ha caído el enemigo. Vamos, exáltalo. Aleluya. De Jesús, que ruja el león. Adóralo. Ante la majestad que ruja el león. Ante la majestad que ruja el león. Vamos, dile que ruja el león. ¿Ante qué? Majestad. Díselo. Que la tierra ante la majestad que ruja el león. Vamos. Ante la majestad ruja el león. Samasheturima. Vamos, exáltalo. Gracias, Padre. Gracias, soberano, Rey de gloria. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo de adoración que nos has permitido exaltarte, elevarte. Gracias, Padre de gloria. Gracias, Eterno, por lo que tú estás haciendo con tu pueblo. Gracias, Dios, por tu amor, por tu paciencia con nosotros. Bendito Padre de gloria, gracias. Soberano, soberano, soberano. Gracias, Padre de gloria. Tú eres el que vive. Tú eres el Rey. Tú eres el Santo. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Gracias por dirigir la alabanza. Gracias por enseñarnos a alabar, a adorar, a orar. Permíteme, Padre, hablar en tu nombre a tu pueblo el día de hoy. Bendito Dios, que no hable más de la cuenta, ni menos tampoco. Que hable lo que tenga que hablar. Pon en mi boca lo que tenga que decir a tu pueblo, que haya salido de tu boca primero. Te damos gracias, soberano Rey, en el nombre de Yeshua HaMashiach, amado Espíritu Santo, amado Espíritu del Todopoderoso. Amados, amadas, bienvenidos. Gracias por venir. Tomen asiento, acomódense con sillas acá adelante también. Dios es bueno. Todo el tiempo. Ok. Hoy, tema, entendiendo el llamado ministerial y la profecía.
Ay, 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 pensé que se iban a caer al piso con ese tema, pero bueno. Yo dije, van a adorar, exaltar, a escuchar el tema, van a salir al parque, se van a venir cargando 3 personas al hombro. Algo, nada. Ok, bueno. Entendiendo el llamado ministerial y la profecía. Ok. Porque hay que entender las dos cosas. Porque tu llamado fue profetizado. Tu llamado fue profetizado. Te dijeron que ibas a hacer y lo que vas a hacer. Te lo repito. Te dijeron quién ibas a ser y qué vas a hacer. Ser de quién eres y hacer de lo que tienes que hacer. ¿Ok? Tu llamado fue profetizado. Estamos acá. Cuando Dios le llamó a Pablo y el que estaba encargado de orar por Pablo para que se le cayeran las escamas de los ojos, Dios le dijo a ese hombre, le dijo, mira, es necesario que él pase por esto porque tengo que mostrarle lo que tiene que sufrir por mi causa. Ahí lo soltó una palabra. El llamado de Pablo fue un llamado profetizado de la boca de Dios. Es el apóstol de los gentiles. Bueno, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? ¿No? Es el apóstol de los gentiles, el que se encargó de predicar a los que el resto rechazaba. ¿Estamos acá? Amén. Dios es bueno. Ok, quiero entrar en contexto hoy. Libro de Esdras, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Padre, leo tu palabra en el nombre de Yeshua, guiado por tu Espíritu Santo. Bendito el Rey de la Gloria, bendito Padre Todopoderoso, exaltamos tu nombre. Voy a leer versión hebrea, no, la versión Tanaj, la versión Biblia al día, y déjenme ver acá si avanzo a abrir la Biblia Kadosh. Denme un cinquito. Esdras, déjenme un minutico, aquí está el panita, Esdras 5:1. Ok, estamos acá. En la versión Biblia al día, hasta el versículo 5, ¿ya? Esdras 5 del 1 al 5. Pero 2 profetas, versión Biblia al día, de Jerusalén y de Judá, Ageo y Zacarías, hijos de Aido, ¿ok? Comunicaron mensajes del Dios de Israel a Zorobabel, hijo de Salatiel. Qué bueno que leí estos nombres de la traducción, si no ya se me hacía rollo la lengua. ¿Quién era Aido? Aido. Vamos, yo aquí voy a ver si leen palabras, señores. Pero 2 profetas de Jerusalén y Judá, Ageo y Zacarías, hijo de Aido. Aquí yo veo, si leen Biblia, ¿Qué hacemos, Dani? ¿Quién era Aido? ¿Quién era Aido? No, nada. Han leído la historia de los reyes o algo. ¿Ya? Aido era un profeta. Y la escritura habla de él y dice, así como está escrito en el libro del profeta Aido. ¡Oh! Pero extrañamente, como la religión ha manipulado tanto la palabra de Dios, el libro de Aido fue arrancado. Sí, cuando ustedes leen las historias de los reyes y todo, y dice, como fue escrito en el libro del profeta Aido, la historia del rey, no sé cuál. Y tú buscas, sí, voy a leer el Aido, ¿y dónde se ha ido? ¿Ya? Qué mal chiste, Dios mío. Agrísimo. ¿Ya? Aido se fue. Si pastor, no haga broma, no haga chistes, esos chistes están. Y la toronja de oro es para el pastor Julio. ¿Ya? Aido, el profeta Aido. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿hay el libro del profeta Aido? Sí, pues búscalo en Google. Y si quieres, lo lees. ¿Ya? Hay el libro del profeta Aido, pues que lo hayan sacado de ahí los religiosos manipuladores de religión whatever, que no quiero nombrar el nombre, porque decir, solo ellos te cae palo, pastor. Pues bueno, es que si les nombro después de ellos no escuchan la palabra. Dicen, ya se metieron con nosotros, cambio de prédica. ¿Ya? ¿En serio? Entonces, buscarás el libro del profeta Aido. ¿Es bíblico? Sí. ¿Lo sacaron? También. ¿Debes leerlo? Por supuesto. ¿Ya? ¿Ok? Muchos me van a crucificar 3 veces por lo que acabo de soltar acá. Van a decir, el libro del profeta Aido, eso no es de la palabra. Es de la palabra porque la palabra lo nombra. Pero alguien lo sacó de la palabra.
¿Ya? Si la palabra lo nombra, hay que leerlo. Porque la escritura dice, así como está escrito en el libro del profeta Aido, hay que leerlo. Si Dios lo nombró, hay que leerlo. ¿Quién lo sacó? Algún incircunciso por ahí en la historia, que tal vez se creyó muy iluminado y dijo, esto no viene de inspiración divina, como hicieron con los deuterocanónicos, que también son de Dios. No son libros católicos, porque cuando existieron los deuterocanónicos, los romanos ni siquiera venían al planeta todavía. Ok, mal llamada Biblia católica, no es Biblia católica, es la Biblia que tiene los deuterocanónicos o los apócrifos, ¿ya? Pero una reunión de católicos, ¿ya? De romanos, en X tiempo, decidieron que no eran inspirados por el Espíritu Santo. El hombre decidiendo qué viene de Dios y qué no. Ay, ay, ay. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Comprarás en Biblias con deuterocanónicos y apócrifos. Es bueno, leerán. Pastor, eso no es católica. No es Biblia católica. Voy a tener que dar clases de teología. No me gusta dar teología, pero voy a tener que darles clases de teología. ¿Por qué creen que los deuterocanónicos son libros católicos? Porque un pastor seco se los dijo. Por eso. Sigo. No. Si me conocen, ¿para qué me invitan a predicar? Porque un pastor seco te dijo que la Biblia con deuterocanónicos es católica, ¿tú te comiste el cuento? O sea, perdón que te lo sueltes, amados, pero qué falta de discernimiento, Por amor a Dios, leamos historia bíblica y veamos en qué época aparecieron los deuterocanónicos. Y los deuterocanónicos aparecieron en el Antiguo Testamento. Los romanos aparecieron en el Nuevo Testamento. Entonces no entiendo de dónde rayos dicen que los deuterocanónicos son católicos. Y algún loco por ahí, cabezón, dijo que es católico porque hay una parte en los libros deuterocanónicos que dicen que hay que hablar con los muertos o adorar a los muertos o conversar con los muertos o comer ni sé cuánto. Y está mal interpretado, mal traducido. Por eso vayan y lean, no se basen, los que me dijeron que son católicos, entonces yo no lo voy a leer. Y si lo leyeras, te quedas así. Ahí está metido el Espíritu de Dios por todo lado, en las comas y en las tildes. Pero como te dijeron que es católico, ni siquiera lo leíste. ¿Ya? Te estoy diciendo yo que me he leído los deuterocanónicos 4 veces. Y he conversado con mis amados apóstoles que ustedes les conocen. Y con ellos sentado en la mesa, vimos, y ellos también se dieron cuenta que no es libros católicos. ¿Ya? Que los católicos le hayan tomado como Biblia personal de ellos y hayan metido a todos los papas ahí fotos de ellos y oraciones de rosario es distinto. Pero tú puedes encontrar en librerías cristianas evangélicas la Biblia con los deuterocanónicos, porque si fuera católica no te la vendieran. Así de sencillo. Entonces, en los libros deuterocanónicos te habla cosas de la historia del pueblo de Israel, ni siquiera nombran a los romanos. Entonces, ¿cómo se te ocurre que va a ser católico? Así de simple. Entonces, lógica, sencillo. Entonces, ¿por qué un seco ahí, que no tenía el Espíritu Santo, se le ocurrió que es católica? Ñaño, anda y evangelízalo si todavía está vivo, para que se arrepienta. Vamos acá. No, en serio, te lo digo en serio, porque están privando al pueblo de muchas cosas, del conocimiento, te están cortando muchas cosas, así como sacaron el libro del profeta Aido, que es una cosa brutal y tremenda. Vamos acá. Amén. Por favor, lean, instrúyanse. Incluso hasta de las locuras que predica el pastor Julio, vayan, investiguen, ¿ya? Disciernan, compren libritos, analicen, lean, coman palabra, coman Biblia, rebusquen, ¿ok? Estamos aquí. El que conoce mi casa y cuando ha ido a mi casa va a ver que hay libros del pueblo israelita, libros hebreos de aquí hasta para regalar a la China. ¿Por qué? Porque me gusta instruir, buscar, rebuscar, analizar, no me conformo solo con algo, no me conformo porque alguien alguna vez, cuando yo no era pastor y estaba solo sentado en una banca y me congregaba en una iglesia y por ahí se paró un tipo diciendo que es católico y me acuerdo que mi primer líder en una iglesia X, yo andé con mi Biblia con deuterocanónicos porque desde ahí ya la leía. Y un líder me dijo, ¿qué estás leyendo? Yo digo, pues la Biblia. ¿Y ese libro sabiduría qué es? Pues sabiduría. Y dijo, déjame ver, no, esto es católico, no leas, bótalo. Yo sí. Señor, la unción de Juan para que caiga fuego. Julio, no sabes lo que pides, bueno. Ya.
Es que es en serio. ¿Ya? El pueblo perece, ¿por qué? ¿Y es culpa de quién? De los pastores que no te enseñamos. Hace tiempos les hablé sobre los deuterocanónicos. Se les ha borrado así. ¡Fua! ¿En serio? Ya, estamos acá. Entonces, hijo de Aido, comunicaron mensajes del Dios de Israel a Zorobabel, hijo de Salatiel, y a Jesua, hijo de Josadac. Ay, santo, eso en hebreo de estar terrible. No quiero ni leer. En los que los exhortaba a reanudar los trabajos y terminar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Ellos obedecieron y los profetas les ayudaron. Tu llamado tiene que ver con una palabra profética. Ahí los profetas llamaron a mucha gente a reconstruir el pueblo. Y alguien que tiene un don de profecía o un ministerio profético no solo te tiene que profetizar, te tiene que ayudar. Porque si es parte del pueblo, el profeta tiene que trabajar con el pueblo. ¿Ya? Estoy hablando de profetas que son del pueblo, de la casa. Entonces no puedo decir, bueno, profeta Bolívar, usted soltó una palabra acá, tiene que quedarse unos 3 años acá hasta que se cumpla. No, pues me va a decir, hable serio, pastor Julio, no sea loco. ¿Ya? Me hablo de profetas de acá. No, hablo a profetas de acá. 2, no puede ser. Señor, ayúdame. Hablo a los profetas de acá. 2, 3. Yo me acuerdo, se pararon aquí, se les ungió, a una se le puso como líder del ministerio profético, pero me respondieron 2. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está Gladysita? ¿Qué hacemos, Gladys? ¿Qué hacemos, Gladys? ¡Ayúdame, Gladys! No. Ay. Estamos acá. Pero Tatnai, el gobernador de las tierras al occidente del Éufrates, y Setar Boznai, Dios mío, si aquí me trabo, santo, y sus compañeros pronto llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿quién les dio permiso para reedificar este templo y construir las murallas? Pidieron además los nombres de los que estaban trabajando en el templo, pero debido a que Dios estaba velando sobre todos estos sucesos, o sea, viendo, ¿ya? Va a haber gente que te va a querer bloquear el progreso en el ministerio. Va a haber gente que te va a querer bloquear el avance con Dios. Va a haber gente que te va a decir, ¿y cómo así lo haces? ¿Y por qué? ¿Y quién te ordenó? ¿Y quién te autorizó? Tú tienes que decir, arrepiéntase, no se ha metido. Buque de Dios. Porque claro, es que ese es el ministerio que Dios te dio. Pues si el que le quiera bloquear, pues, ¿a son de qué? ¿Cómo así? ¿Ya? ¿Usted me lo dio? No. ¿Usted me lo profetizó? No sé, tal vez. Pero el que quiera frenar lo que Dios quiere hacer contigo, no. Bueno. Ay. El único que quiere frenar lo que Dios quiere hacer contigo es las tinieblas. ¿Ya? Por eso Satanás se le apareció a Jesús en el monte y le dijo, si haces esto, quería que se ponga a hacer lo que él quería, no lo que Dios dijo que debía hacer. Entonces, si viene por aquí alguien así, venga con palabra o revelación, pero te está diciendo algo contrario a lo que Dios te dijo que debes hacer para él, así te salga con la misma palabra, fúchila fuera. ¿Me captaron? Porque Satanás le soltó palabra a Jesús, pero no tenía nada que ver con el encargo que Dios le dio a Jesús. Por más que era palabra que era de Dios, pero estaba en la boca equivocada. Entonces, no porque te hablan Biblia, quiere decir que viene de Dios. Tienes que ver qué boca es la que está hablando, a ver si esa boca está autorizada por el reino para usar su palabra y soltártela. Vamos acá. Porque no cualquiera te puede decir así dice el Señor. O no, mira, te saco Biblia y te dice, pues decir sí, pues coincide con lo mío. Pero, ¿y si no es? ¿Y si no vino de Dios? No tienes que recibirlo. ¿Ya? Estamos acá. Entonces, pero debido, versículo 5, a que Dios estaba velando sobre estos sucesos, nuestros enemigos nos forzaron no nos forzaron a dejar de edificar, sino que nos dejaron continuar mientras el rey Darío analizaba el problema y llegaba a una decisión. Se dieron cuenta que lo que hacían era de Dios, porque Dios estaba vigilando. Ok, te leo en la traducción de acá. Dios mío, ¿dónde estos nombres me van a poner a sudar acá? Santo. Alaba a Jehová. A ver, quiero leerte el 5. Pero el ojo de Dios
en la Biblia Tanaj o hebrea también. Pero el ojo de Dios de ellos, los Yehudín, estaba sobre los ancianos de los Yehudín y no interrumpieron a ellos los constructores hasta que el asunto llegó a Dareyabes. Y entonces respondieron los Yehudín un escrito sobre este. Pero el ojo de Dios, ¿ok? El ojo de Dios de ellos estaba sobre los ancianos. ¿Estamos acá? Cuando Dios te manda a hacer algo, porque un profeta te lo soltó, Dios está ahí, viendo. Si te lo profetizan, ¿de dónde vino la palabra? Él está vigilando que se cumpla. Si vino un profeta que te habló de Dios, porque Dios habló, el profeta escuchó y te lo soltó, Dios, quien fue el que le dijo al profeta que te dijera ese mensaje que viene de él, Dios, quien fue el que habló primero la profecía para ti, es el que está vigilando que eso se cumpla. Venga quien venga, se asome quien se asome, así sea pastor, apóstol, evangelista, profeta, maestro, el ángel Gabriel, el ángel Miguel, lo que sea, no pueden detener, porque es Dios el que está vigilando eso. Pase lo que pase, así te acerquen, se te amenacen, te digan lo que te digan. Si Dios te lo soltó, Él va a estar vigilando hasta que eso se dé y se cumpla. Por eso el título es que tiene que ver con tu ministerio y con una palabra profética. ¿Estamos acá? Si tú entiendes tu llamado, porque no es el hombre el que te llama a servir a Dios, es Dios el quien te contrata para trabajar para Él. Por eso Cristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Tú tienes que entender que tu negocio principal es trabajar para Él. El otro negocio, el otro trabajo del cual recibes una remuneración es tu hobby. ¿Vamos? Es una distracción nomás. Tu verdadero trabajo es el trabajo para Dios. Jesús ayudaba en carpintería, pero Él nunca dijo que ese era su trabajo. Él dijo, en los negocios de mi Padre. No era la carpintería, porque ese era el negocio de José. ¿Vamos? El negocio que Dios te dio no es en el que estás trabajando para comer. El negocio que Dios te dio es su reino. ¿Por qué vas a tener éxito? Porque te tienes que dedicar a trabajar en los negocios del Padre. ¿Ya? Cuando puedo y cuando Dios me lo permite, en el trabajo secular que tengo, suelto palabra. Cuando el Señor me lo dice, suéltale, se lo suelto. Cuando veo que la persona se abre y está afligida, se lo suelto. ¿Me captaron? Porque en los negocios de mi Padre me es necesario, necesito estar ahí. Tienes que levantar la lámpara del negocio del Padre. Tienes que abrir temprano el negocio del Padre. No estoy hablando del secular, en serio. Porque si tú sabes que eres un ministro, tienes que abrir tu oficina de ministro. Tienes que abrir tu oficina de hijo y hija de Dios. Y trabajar ahí, generar ahí. Porque así como en los trabajos seculares generas ingresos y ganancias, en el negocio del Padre también tienes que generar ganancias. Por eso te habla de las riquezas del reino. Ahí tienes que producir, tienes que hacer, donde el ladrón, ni el hollín, ni la polilla, ¿ya? Pero yo no sé cómo está tu cuenta bancaria, tu libreta arriba, ¿ya? Yo no sé si ya puedes empezar a girar cheques del reino. Pastor, ¿cómo que cheques del reino? Sí, cheques del reino. Puedes empezar a girar ya efectivo del reino. Pastor, ¿cuál es el efectivo del reino? Las cosas sobrenaturales. ¿Ya? Ese es el dinero del reino. ¿Ya? Ahí tienes que trabajar para que en lo secular se note. Mira, hoy vine medio profético el día de hoy. Depende cómo me presionen. Sí, Gladysita está ahí metiendo. Te relajo, Gladys, te relajo. ¿Ya? Mira, ¿qué me enseñaba el Eterno en estos días? ¿Qué pasa
Tú tienes un zapato viejito y a veces te has comprado un zapato nuevo, ¿no es cierto? El zapato viejito es el cómodo, ¿sí? Con el que puedes pegarte una maratón, no te salen ni ronchas. Te puedes comprar un zapato nuevo que también puedes correr y estás cómodo, pero nada supera al zapato viejo, ¿no es cierto? Pero cuando te pones el zapato viejo, ¿no? Tú tienes tu zapato viejito, y no viejito que esté roto o algo, sino que ya está viejito, pero no está roto, está bien, está bueno, es presentable, lo usas, ¿ya? No me refiero de viejo cuando está roto, con hueco, porque ese es un zapato que ya no sirve. ¿Ya? Y si te pones ese zapato, pues estás influenciado por un espíritu de mendicidad. Es que claro, ya, estamos acá. Entonces, te pones un zapato roto, no pega, ¿ya? Jesús no andaba con sandalia rota, pues no andaba con hueco ahí acá, y poner cartoncito ahí, no. Ahí, si estás así, hay que clamar ahí por una provisión sobrenatural de zapato. Sí, pues ya, porque eso es grave. Hay que empezar a clamar, porque hay que empezar a echar fuera espíritu de mendicidad, espíritu de pobreza, porque un hijo de Dios, una hija de Dios, no puede andar con el hueco en el zapato ahí, metiéndole todo ahí. Estamos acá. Sí, si esa es tu situación, ahí me mandas por DM un mensaje ahí, por interno. Pastor, tengo hueco en el zapato. Clame. Aleluya, siervo, ahí empecemos. ¿No? Estamos. Nada que clame. ¿Cuánto calzas, mijo? Tanto. Ya te mando un par. Eso es gloria, ¿o no? No, amado, voy a estar orando para que el Señor te provea un zapato. Ve, arrepiéntete, regálale un par. Sí, ¿qué piensas que va a descender el ángel Gabriel con un par de zapatos? No, no. Dile que está al lado tuyo, pórtate serio. No, díselo. Ñañita, suéltale el pan y suéltale. Dile, pórtate serio. Ya, y tú dile, está bien, bueno. Desde hoy me voy a portar serio, dile. Pero verá, ñaño, ¿no? Ya, estamos acá. Entonces, cuando tú te pones el zapato, te compras el zapato nuevo. Y aquí no se me van a hacer los santos, no, ojo, ¿ya? Digan, pastor, yo no me voy a hacer el santo, soy santo. Dice la palabra que somos sus santos, no nos hacemos, somos. Estamos acá, ok. ¿Qué pasa cuando tú te compras un zapato nuevo, te lo probaste, está cómodo, no te da roncha, no te incomoda, y le ves al zapato viejo? ¿Qué pasa? Ya no, como que no te da muchas ganas de usar el viejo, ¿no? Y el viejo como que lo quieres usar solo en casita, ¿no es cierto? No le desprecias al zapato viejo o sea, no le desprecias del todo, pero prefieres usar el nuevo y cuando sales a la calle hasta la forma de caminar tuya cambia, ¿no? ¿O no les ha pasado? ¿No? Y es más, cuando estás caminando con tu zapato nuevo, te raspa o te mancha la puntita y es ahí, hasta te enojas. Y es mi zapato nuevo y ahí se me raspa. Y coges, ¿no? Y te pisas y le dices, oye, me pisaste. ¿Ah? Cuando yo era niño había esta famosa costumbre que decían, la chicha, y te cogían. Y tú eras la chicha que te voy a hacer si me sigues pisando. ¿Ya? ¿Qué iras que daba eso? Sí. ¿Cómo? No. ¿Qué le sumergían al zapato en agua o qué? Ah, ya. Ahí paga el zapato sumergiéndole. Que salga todo espíritu de mal olor de pecueca. Bueno. ¿No es cierto? Pues le cuidas al zapato, ¿no? Y hasta te sientes como, hasta caminas distinto, porque con el zapato viejo eras así. Pero ya estás con el zapato nuevo, ¿está? Hasta pisas rectita para que se te gaste igual la suela, ¿no? Y te sientas y estás moviendo el pie así, para que vean tu zapato. ¿Estamos? No, ¿no es cierto? Quieres exhibir lo que tienes, porque está nuevo. Entonces, cuando tú te pones un nuevo zapato, te sientes mejor, caminas mejor, te sientes más cómodo. Y no puedes negarlo, hasta lo presumes, porque es tu zapato nuevo. Y cuando te dicen, estás con zapato nuevo, uno dice, sí. ¿Y dónde compraste? No, después me lo vas a berrear. No, no. Dime dónde, ¿y cuánto te costó? Sí, me costó tanto. ¿Ya? Así te haya tocado ahorrar un montón o diferirlo a un año, a 10,000 años luz, ¿no? Pero te compraste tu zapato, ¿no es cierto? Y estás feliz con tu zapato. Y es más, como que sigues usando el viejito, pero al nuevo lo usas como que para eventos especiales, ¿no? Hoy me voy a ver con Wilfrido o Wilfrida, me pongo mi zapato nuevo para que diga que, ¿no? Y buscas la mejor camisa, el mejor pantalón. ¿Por qué quieres quedar bien? ¿O no? ¿Estamos? O te vas así con la ropa vieja. No, no es cierto. No, ya. Entonces, cuando estás ahí de esperancita en la casa o de esperancito con la escoba, pues ahí te pones zapato viejo, el calentador viejo, la camiseta huequeada y lo que sea, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahora, hombres especialmente, mujeres también. ¿Cada cuánto cambias de billetera?
¿Tú cuándo fue la última vez que cambiaste billetera, Niño? ¿Mostrarías tu billetera? ¿Está presentable o mejor no la vean? Dice. Ya, no la mostramos acá. ¿Por qué? Porque está viejita, deteriorada, tal vez rota, el plastiquito zafado o algo, ¿no es cierto? ¿Por qué no cambiamos de billetera? ¿Quieres que te diga lo que el Señor? Verás, a mí me regalaron una billetera en Guayaquil hace como 3 años atrás. Recién la cambié ayer. Yo andaba con mi billetera viejita así. Y cuando un rato me siento y digo, yo tengo ahí una billetera nueva, mejor la voy a usar. Te voy a indicar lo que el Señor me enseñó. Me dijo, cuando tú cambias algo de viejo a nuevo, dependiendo qué es lo que cambies, eso se manifiesta. No sé si le agarraron. No puedes poner vino nuevo. Y si tu billetera es, o sea, el Eterno me hacía ver como que mi billetera es de cuero, y él no podía poner un vino nuevo ahí porque se iba a arruinar la billetera. Porque el vino nuevo. Entonces me dijo, Julio, si tú quieres algo nuevo, tienes que tener nuevo esa área para que se manifieste eso. Estamos acá. Si tú quieres cambiar la forma en que la gente te ve, debes cambiar tu ropero. Porque no me vas a negar que tienes ahí la chompa que amas, pero está re vieja. ¿Ya? ¿Sí o no? O el zapato que tiene, el pantalón que tienes ahí, que te encanta ese pantalón, te lo pones, ya está descolorido, por aquí empezó a descoserse, pero tú amas ese pantalón porque te queda súper bien. Pero ya está viejo. ¿Ya? Y si te descose, tú dices, no, le coso. Ya. Pero ya está. O sea, cuando algo empieza a deteriorarse, te está dando señales de que ya cambia. Si algo mecánico falla en mi carro, ¿qué me está diciendo el repuesto? Que lo cambie. Voy a decir, no, dale repuesto. No, porque se va a dañar más y ya no va a funcionar. Si la gasolina se acabó, yo no voy a clamar, Señor, pon gasolina sobrenaturalmente. Me voy a decir, cabezón, anda a la gasolinera, no me vengas con tonteras. Sí, porque a veces hay gente que tiene mucha fe y está bueno, ¿no? Pero me quedé sin gasolina, Señor, que haz que aumente la gasolina en el vehículo. No va a pasar eso, ¿ya? No te digo que Dios no lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero tenlo por seguro que Dios te va a exhortar y te va a decir, tenías que prever de estar con gasolina para no quedarte sin gasolina. No fuiste prudente, no fuiste sabio, no calculaste bien, te confiaste. Entonces tal vez el Señor ahí use su misericordia y pase a alguien y te diga, oiga, ¿qué le pasó? Me quedé sin gasolina. Oiga, vea, yo nunca paso por este camino, pero de chiripa pasé y justo tengo un galoncito aquí, se lo vendo. Ay, ahí sí es Dios, bueno. Pero, ¿me captan? Cuando algo ya empieza a fallar, te pide cambio. No te pide reparación, porque Dios no vino a repararte. Porque Él no dice, yo vengo a reparar todo para dejarlo nuevo. No, Él viene a hacer las cosas nuevas. El viejo hombre, ¿qué pasó con el viejo hombre? Muere y sale uno nuevo, ¿no es cierto? Ok, las cosas viejas, aquí todas son hechas nuevas. Él hace cosas nuevas, no remienda, no repara, no arregla. Él hace nuevo todo. Estamos acá. Él renueva un pacto. Estamos acá. Entonces, si tú quieres que se manifieste una nueva temporada, no puedes usar las cosas viejas en lo nuevo. Entonces, si yo digo, Señor, mis ingresos tienen que mejorar, es decir, ay, esto parece de la prosperidad, mira, piensa lo que quiera. Porque a mí la gente que ya me está, tiene un plan, vean, si quiere creer bien, si no, cambie de canal, cambie lo que sea. Te voy a soltar lo que el Eterno me dijo. Yo cogí, y no es que el Eterno me dijo, cambia tu billetera, Julio, porque quiero renovar tus ingresos. No. Yo solito fui y dije, no, mi billetera está vieja, la cambié. Entonces, esta billetera ya lleva guardada 3 años, pero está nueva. ¿Por qué no la usé? Le saqué de la caja ese rato. ¿Ya? Entonces, mientras yo la cambiaba, veía la otra, ¿no? Que no le vi fea a la otra hasta que vi esta. Entonces, yo a la otra le saqué, le vi bien, dije, pero cuando saqué esta, dije, ahí caí lo fea que estaba la otra. Dije, Dios mío. Hasta que no vi lo nuevo, no rechacé lo viejo. No, yo no sé si están acá. ¿Me captaron? Hasta que no vi lo nuevo y lo tenía en la mano, no rechacé lo de acá.
Yo no iba a cambiar de billetera hasta no ver la nueva. Entonces, el rato que empecé a sacar las cosas, incluso vi cosas y recibos que ya no necesitaba, porque estaba lleno de tonterías y de papeles. Entonces, cogí, los boté y dejé lo necesario y lo puse acá. Ahora las billeteras están más llenas de tarjetas que de dinero, ¿no? Porque ahora todo es electrónico, pero bueno. Sí, ¿no? Cuando nosotros éramos niños había más billetes en las billeteras que tarjetas, porque antes se movía más el efectivo. Entonces, las cosas van cambiando. Yo decía, señor, hay mucha tarjeta aquí, poco dólar, ¿qué pasa? Ya. Entonces, el rato que hice el cambio, el señor me dijo, mientras cambiaba, me dijo, Julio, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Sí, mi billetera está fea. Sí, pero te diste cuenta que te fijaste que estaba fea cuando viste lo nuevo. Y cuando lo que estás haciendo es una señal de un nuevo tiempo financiero, porque ¿dónde guardas tu dinero? Yo, acá. Cobras tu quincena, guardas acá. Más guardas acá que acá. ¿No es cierto? Porque una cosa es tener el dinero en la billetera y otra en el bolsillo. ¿Has escuchado la frase que el dinero en el bolsillo se gasta más rápido? Pero no dice el dinero en la billetera se gasta más rápido. ¿Sí o no? ¿No es cierto? ¿Por qué será? Pero bueno. Entonces me decía, esa acción estás demostrando que se viene algo nuevo. Amén. Una nueva temporada, un nuevo tiempo. ¿Me captaron? Cuando tú cambias lo viejo por nuevo, estás manifestando en esa área que quieres renovar las cosas, que quieres mejorar las cosas. ¿Me captaron? Se nota cuando cambias de un carrito chiquito a uno mejor. Porque ¿qué entiende la gente? Le está yendo mejor. Hasta tu carro habla de ti. O cuando no tenías y lo tienes. Es un progreso. Obvio que es un progreso. ¿No es cierto? Entonces, si tú cambias tu guardarropa, tus zapatos, tus cosas, ¿es un progreso? Claro que es un progreso. Pero obviamente cuando tienes para hacerlo. No por meter lámpara ni por aparentar tener algo que no, porque tampoco te vas a decir, ay, me voy a endeudar para que la gente vea que me... No, es en el tiempo del cambio. Y te vas a dar cuenta que es el tiempo del cambio porque viene la provisión para el cambio. No puedes cambiar si no hay provisión. Tiene que haber una provisión para que haya un cambio. ¿No es cierto? Entonces no es cuestión de que me voy a comprar una casa si no tengo plata. No, es que el Señor me dijo que si él me va a dar esa casa, no importa el dinero. Dios te tiene que proveer para darlo. ¿Ya? Yo no sé de dónde salió ese evangelio de que pues Dios va a hacer que te endeudes en una casa si no tienes para pagar. Yo sé que en la escritura dice, y hasta yo mismo lo he dicho, cosas que no compraste, que no construiste, que no sembraste, Dios te va a hacer usar. Sí, no te digo que no, pero Dios nunca te va a hacer endeudar en una casa si no tienes para pagar. Dios primero va a hacer que mejores lo uno para que accedas a lo otro. ¿Ya? Creo que era ¿cuál era este profeta que una vez prediqué? Que se metió en las aguas y avanzaba y se hacía más profundo, avanzaba y se hacía... ¿Cuál? Ezequiel. Ya. Sí, ¿no? Entonces, según avanzaba la profundidad y el riachuelo que era chiquito se convirtió en... Ya que llegó al punto en que ya no tocaba con los pies. ¿No es cierto? Entonces, según tú avanzas, ya llegaste como que a la orilla y el Señor te extiende. Entonces, te va haciendo avanzar para que vayas yendo a aguas más profundas. No te lanza de golpe a lo profundo, porque si no, no puedes. Por eso la palabra de Dios dice, si en lo poco, en lo mucho. No te dice, de una te lanzo a lo mucho. No. ¿Me captan? Entonces, cuando tú cambias algo, incluso cuando tú limpias o arreglas tu casa, porque como tienes tu casa, es señal de cómo estás. Yo sé que las casitas se ensucian, sí, porque pues las usas y todo, es como la ropa. Si tú quieres que usas la ropa y no, las axilitas no huelan, no va a oler. Si usas medias y no huele, pues va a oler, porque lo estás usando. Entonces, lo que usas en tu casa, si estás en tu casa, pues vas a generar, si comiste, si desayunaste, si almorzaste, va a haber utensilios que lavar. O sea, yo sé que eso, pero una cosa es lo que produces o el desecho que hay porque hiciste algo, pero otra cosa es una casa descuidada. Sucia por descuido, por vagancia. ¿No? Pues algunos pueden decir, pastor, es falta de tiempo. No estoy lanzando indirectas a nadie. Estoy dándote la enseñanza. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Entonces, una casa hay cucarachas, hay polvo, hay esto. No. ¿Ya?
Porque las cucarachas no habitan en la limpieza, habitan donde hay sucio, donde hay descuido. ¿Me captan? ¿Ya? Una casa hay polvo, esto, el otro, malos olores, no limpian. Entonces eso es señal de cómo estás en ciertas áreas espirituales que tienes que romper con eso. ¿Ya? Si yo tengo, mira, hay una creencia japonesa, creo que es japonesa, que los japoneses tienen esta creencia de que si cómo está tu baño, estás tú. Entonces, si yo entro a un baño y lo veo sucio, mira, la gente que me conoce sabe que si incluso entro a un restaurante y la mesa no está limpiada, yo ni me siento. Así me digan, oiga, pastor, no exagere, no sea presumido, que está tirado de añiñado. No, se llama costumbres. Porque si en un restaurante no te tienen ni la mesa limpia, ¿cómo estará la comida? ¿Me captan? Así de simple. Entonces, si tú vas a un baño, lo usas, lo dejas sucio, no lo limpias, y sigues usándolo y lo sigues ensuciando más y con manchas, y no lo limpias, ¿qué? ¿Me captan? Entonces, los japoneses, ellos dicen que como está tu baño, estás tú. Incluso un japonés, cuando usa un baño ajeno, mira, el japonés incluso es medio exagerado, desde un punto de vista latinoamericano. Pero si te pones a analizar, tiene mucha lógica. Porque un japonés cuando va a un baño, incluso el japonés ve que está sucio y saca de su bolso guantes, desinfectante y se pone a lavarlo. Así que se hace pipí, se aguanta. Coge los guantecitos, los desecha, usa el baño, lo vuelve a limpiar y se va. ¿Y sabes por qué hace eso? Porque dice, puede que entre alguien más o entre un niño y se puede infectar con algo. Mira, pero tú no, tú vas, tú pagas tu relajo y te fuiste. Y si botaste el agua, de milagro. Y el que entró atrás tuyo, Dios lo guarde. Sí, porque va a pasar problemas esa persona ahí. ¿Me captaron? Entonces te das cuenta esa mentalidad que a nosotros ni se nos ocurrió por acá. Y en cosas tan simples. ¿Ya? Y es algo que te toma 5 minutos. Cepillito, cloro, detergente. Sacaste los guantecitos de caucho o desechables, los botaste y dejaste tu baño limpio. ¿Me captaron? Es la mentalidad. Tienes que tener mentalidad de reino. Porque las cosas, las acciones que tú haces reflejan cosas chiquitas que tú tienes adentro. ¿Ya? Hay cosas chiquitas que tal vez tú ves en tu casa que tú te acostumbraste. Y no lo cambias porque ya se te hace normal. Pero nos hemos acostumbrado a ciertas cosas que ya se nos volvió normal, aunque sabemos que no está bien. Entonces, ¿cómo quieres que se cumpla el llamado que tienes si no empezamos por lo básico? A cambiar lo básico. ¿Ya? Porque tú puedes conocer ministros de fuego y esto y el otro, pero conoces su área personal y te quedas así como que chuta, pero no cuadra. Y ahí la expectativa que tú tienes de ese ministro. ¿Me captaron? A mí me ha pasado. Yo he conocido ministros, pum, pa, pa, pum, pa, pa, pa. Pero muchas veces veo miseria. El apóstol Pablo nunca andó en miseria. Ratos tenía mucho, ratos tenía poco, pero nunca andó en miseria. Porque el pana trabajaba. Y si no le entraba por el ministerio, le entraba por sus carpas. Y dijo, he aprendido a vivir en lo mucho y en lo poco, pero nunca dijo en la miseria, ni en la pobreza, ni mendigando. No nombró eso. Entonces va a haber veces que vas a estar con poco dinero, sí. Hay veces que a mí, Pastor Julio, me ha tocado, ay, Señor, ya mañana llega la quincena ahí con los últimos $5. Ya. Fruta, leche, pan, justo para merienda, desayuno, almuerzo, ya. Siguiente día, tienen la quincena, yo, ya. Pero nunca Dios te ha dejado así, un mes, 2 meses sin nada, ¿no? Que tengas que pedir, préstame. No. Y si pasa eso, algo pasa, algo no está bien. ¿Me captan? Y si algo así sucede, hay que cambiar eso, porque no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Dios no te trajo a mendigar ni a estarse desamparado, porque los que están en su protección y en su mano, bajo sus alas, bajo sus faldas, aunque sea, te da para el diario, justo, pero te da. Porque
Porque sabe que si tú pasas trabajo, la gente que sabes que eres hija o hijo de Dios, se van a burlar de tu Dios. Y Dios no quiere eso. No niego que hay gente que ha pasado trabajo económico, pero por su irresponsabilidad, no porque Dios falló. Porque compraron lo que no debían, porque se metieron en el negocio que no era, porque no fueron sabios ni prudentes. Eso es distinto. Estamos acá, avanzo. Entonces, cuando alguien te suelta una palabra profética de tu llamado, tiene que estar ahí apoyándote. Y Dios es el que está primero ahí, porque la palabra salió de él. ¿Ok? Seguimos. Ok. Vamos al libro de... ¿Dónde está? Espérenme, déjenme ver acá en mis notas. Acá está. Mateo 16. Y déjame abrir acá. Mateo 16. Ya. Versión o traducción hebrea. Simón, Kefa o Pedro, respondió: tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim viviente. Simeón bar Yohanan, estoy leyendo la versión hebrea. Yahshua le dijo: bendito eres, porque ningún ser humano te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Ok? También te digo esto: tú eres Kefa, que quiere decir roca, y sobre esta roca yo construiré la asamblea de Israel, y las puertas del Seol no podrán vencerla. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con esto? Si tú reconoces a alguien, alguien te reconoce a ti. Pedro reconoció quién era el Mesías, quién era Jesús, y Jesús le reconoció a él. Pero ¿por qué Pedro soltó primero esto? Porque pues fue el Espíritu de Dios, fue Pedro quien recibió la revelación. Te lo suelto de nuevo. Versión Dios habla, no, Biblia al día. 16 era, ¿no? Mateo 15, 16. No, Mateo 16, 16. ¿Dónde está? Acá. ¡Guau! Tú eres el Cristo Mesías, hijo del Dios viviente, respondió Simón. Pedro, ¿ya? Dios te ha bendecido. Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no lo aprendiste de labios humanos. Mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. Tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Ahí fue cuando el famoso Simón fue cambiado al nombre de Pedro. Pero aquí el Eterno me enseñaba algo, me dijo: Julio, Pedro es una cosa, Pedro es el que la iglesia ve, pero no dejó de ser Simón. Porque Simón era su nombre verdadero, sino que Jesús le rebautizó con su nombre ministerial. Le dio su llamado ministerial cuando le dijo: Pedro, porque sobre esta roca edificaré. Le dijo: Pedro, tú eres la roca. Y algunos toman ese versículo diciendo que pues, y el Vaticano, y se mete todo un relajo, ¿no? Pero el asunto es que Jesús le cambió el nombre, pero no le dejó de llamar Simón. Porque incluso cuando Jesús le volvió a llamar, le dijo: Simón, ¿me amas? No le decía Pedro, sino le decía Simón. Bueno. Seguía nombrando Simón Pedro, ¿me amas? No le decía solo Pedro. ¿Y por qué, si ya le cambió el nombre al principio, volvió a decir el mismo nombre al final cuando le confrontó por haberlo negado? Apacienta mis ovejas, apacienta esto, apaciento, cuídalas, pastoréalas. ¿Ya? Y el Espíritu hoy me hablaba y me decía: yo le hablé al Simón, no al Pedro. Y tal vez el Simón se movía como Pedro en los milagros, en las hazañas, en las cosas, en los prodigios, ¿ya?
Ese era el Pedro que la iglesia conocía. Pero el Simón era al cual Dios le dio la revelación. Y muchos nos enfocamos en el Pedro, pero no en el Simón. Porque el que recibió la revelación para la activación y a quien el Padre le habló fue a Simón. Entonces, si tú en el principio de tu ministerio eres un Simón que recibió la palabra, pero al recibir la palabra, para tú reconocer quién es el Mesías mismo te activa a un nuevo nivel de tu ministerio. Entonces te llamó siendo un Simón, y el Simón fue el que recibió la revelación. Y otro caso, Saulo, después llamado Pablo, porque cuando Jesús le llamó a Pablo, Saulo, Saulo, ¿quién eres? Soy Yeshua, a quien tú persigues. Entonces pasó de Saulo a Pablo. ¿Me captaron? Pero ¿quién fue el que recibió la revelación, la visión, la activación? Saulo, no Pablo. Pablo ya se empezó a mover en el ministerio. O sea, Pablo es el fruto de la revelación de Saulo. No, yo no sé si avanzar acá. ¿Me captaron? Una cosa es Abraham y otra cosa es Abraham. Entonces Dios le habló a Abraham. Abraham, sal de tu casa y de tu parentela, Y en el momento de la activación ya no serás Abraham, sino Abraham, porque serás padre de muchos. Pero ¿quién recibió la activación? Abraham. Y Abraham, al escuchar la activación, se convirtió en Abraham. Entonces el Abraham, el segundo nombre después del primero, es la activación en tu ministerio. ¿Me captaron? Entonces no podemos olvidar a Simón, aunque vemos al Pedro que resucitó muertos, ¿no es cierto? Al Pedro que hizo milagros, al Pedro que también caminó, ¿no es cierto? Sobre el agua. Estamos acá. Pero fue Simón el que recibió. Entonces tú tienes que entender que Dios te habla para activarte con tu nombre ministerial. Entonces pasaste de ser, no sé, pues Mariela a hija de Dios. Entonces Dios le habló a Mariela, pero al hablarle a Mariela, Mariela pasó de ser Mariela a una hija de Dios. ¿Me captaron? Cuando tú naciste físicamente acá, ¿ya? Porque en realidad tu verdadera edad tienes que restarle del día de tu nacimiento, tienes que restar 9 meses. Esa es tu verdadera fecha. ¿No sabían eso? Porque es tu fecha de creación, pues, ¿no? Es lógico. Cuando fuiste creado empezaste a existir. Porque si no, pues cuando una mujer se hace un aborto no estaría matando a un ser humano, pues, porque todavía no nació. No te consideran ser humano cuando sales del vientre. Es desde el día de tu gestación que eres un ser humano. Por eso la palabra de Dios dice, mi embrión, exacto, ya te está hablando como un ser humano. Juan el Bautista y Jesús, cuando las dos madres de ellos se toparon de panza, Juan el Bautista saltó, ¡fly! El gozo, el pan allá en el vientre de la baba estaba así, aleluya, ¿no es cierto? No. Entonces, ¿eso hace un ser humano vivo, con conciencia, con cerebro, con alma, con espíritu? Entonces, tu verdadera fecha de nacimiento te mintieron, no es el día que está en tu cédula. Esa fue tu fecha de alumbramiento. Tu verdadera fecha de creación tienes que restar 9 meses. Entonces, si naciste el tal, ahora tienes que averiguar a qué hora naciste. Ay, santo. Bueno, pero réstale 9 meses. Pues vas a saber en qué mes realmente es tu cumpleaños. Ay, pastor, me está diciendo que he celebrado mi cumpleaños mal. Pues sí. Pues alguien te lo tenía que decir. Legalmente en el registro civil es de esa fecha. Pero realmente la verdadera tienes que restar 9 meses. Ahora, ¿qué hacemos? Yo sé que, pues, que la ley dice que cuando naces del vientre de tu madre, eso le toman como día de nacimiento. Bueno, ya. Así es el sistema. Pero realmente lo que está acá es el día que papá y mamá se juntaron. Ese día fue el día de tu creación. Porque Dios cogió y te mandó del cielo a ocupar ese cuerpo en formación. Porque es el día, no es el día en que saliste del vientre, es el día en que saliste del interior del Padre. Ese día es el importante. ¿Me captaron? Porque fue el día en que Dios sopló de su interior y salió tu espíritu, tu alma, y se metió en ese cuerpo. Que tu padre y tu madre fueron usados por Dios para fabricarlo.
¿Me captaron? Tu verdadero día es 9 meses atrás. Ojo, ojo con eso. En serio, es legal lo que te digo. ¿Sí? Sigo. Entonces, acá. Voy a leer desde el 14. Ellos dijeron, bueno, algunos dicen que eres Juan, el que sumerge en agua, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres Jeremías, uno de los profetas. Pero ustedes les dijo, ¿quién dicen que soy? Yo. Simón, Kefa, respondió, tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim viviente. Simón Bar Johanán Yeshua le dijo, bendito eres tú, porque ningún ser humano te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. También yo digo que tú eres Kefa, que significa roca. Y sobre esta roca yo construiré la asamblea de Israel, y las puertas del Seol no prevalecerán sobre ella. Los católicos piensan que tiene que ver con la religión católica, pero cuando lees la versión directa te das cuenta que dice, sobre esta roca edificaré la asamblea de Israel, no la del Vaticano. Pero la Reina Valera, como está muy manipulada, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está mal traducida. La versión correcta dice, sobre esta roca construiré la asamblea de Israel, la iglesia de Israel. ¡Ah, caramba! Entonces ahí te das cuenta que los católicos manipularon la escritura para decir, oye, es que Kefa es el primer, o Pedro es el primer papa, y se lo llevaron y lo enterraron para allá. Arriba Pedro debe estar así. Estos, ¿cómo van a ir a meter mi cuerpo? Van a ver cuando suene la trompeta, no voy a romperles todo eso en dos. Ya, estamos acá. Tienes que entender tu llamado. Ok, ahora, entonces, al Pedro reconocer quién es el Mesías reconoce quién es Pedro o Simón, ¿ya? Entonces reconoció quién es Simón. Y dijo, no eres solo Simón, eres Pedro, ¿ya? Porque te voy a usar para edificar la asamblea de Israel. Y Pedro, siendo pues bien judío, por decirlo así, ¿ya? Porque, ¿qué pasó con Pedro? Fue a Pedro que le dijo, mate y come. ¿Ya? Y Pedro pues dijo, no, señor, yo no he comido cosa inmunda, no. ¿Ya? ¿Me captaron? Entonces, él fue usado para irse ¿a dónde? A los judíos. Porque los judíos no iban a prestar atención a un gentil. Ni siquiera lo recibían en su propia casa. Porque para ellos era una ofensa. Vamos, así era. ¿Ok? Entonces tenía que usar a Pedro para edificar la iglesia allá. ¿Ok? Ahora, reconocer es entender su nombre y su propósito. Porque cuando tú entiendes eso hay un propósito. Entonces, cuando tú entiendes el llamado que Dios te dio, entiendes el propósito. ¿Qué llamado te dio? ¿Qué manto te dio? ¿Qué don te dio? ¿Qué talento? ¿Qué habilidad te dio? Para que entiendas el propósito. ¿Ya? Entonces no vas a decir, soy salmista, pero me voy a poner a profetizar por acá. O evangelizar por acá. No estás en el propósito. Ahora, no niego que Dios, pues hay muchos casos, pues hay un salmista que es profeta. Pero tienes que entender tu primer llamado para ver qué se te va activando en el camino. ¿Ok? Entonces tu primer llamado es ser hijo y llevas el manto de hijo. Y cuando tienes el manto de hijo, pues Dios te va añadiendo cosas. Porque yo sé que la palabra de Dios dice, no todos serán apóstoles, no todos serán profetas, no todos serán evangelistas. Sí, lo tengo clarísimo. Pero Pablo se movía en los 5 ministerios. Pablo se reconocía como apóstol de Cristo. Pero el pana se movía en los 5 ministerios. Cuando tenía que profetizar, profetizaba. Cuando tenía que evangelizar, evangelizaba. Cuando tenía que pastorear, ¿ok? Cuando tenía que enseñar, enseñaba. El pana dominaba los 5 mantos, igual que Cristo. ¿Me captaron? Entonces, eso es un ministerio completo. Tienes que saber moverte en todo o en lo que Dios te dijo que te debes mover para que tengas éxito en lo que tienes que hacer. ¿Estamos acá? Ahora, cuando tú reconoces quién es el Eterno te reconoce a ti, que eres en el reino. Porque tú, al entender qué es Dios en tu vida, el Eterno te confirma a ti quién eres en el reino. ¿Estamos acá? Ahora, Hechos 19:15. No, vamos a leerlo desde el primero, ¿ya? Hechos 19.
del 1 al 15. Vamos a ver si acá no me topo con nombres de relajo. Mientras Apolos estaba en Corinto, Saulo completaba sus viajes por las regiones del interior y luego vino a Éfeso, donde se encontró con algunos talmidim o discípulos. Y él les preguntó, ¿recibieron ustedes el Ruach HaKodesh como llegaron a confiar? Cuando llegaron a confiar, ¿cuándo recibes? Cuando confías en el Eterno. Los que no confían no lo reciben, porque confianza es la traducción de fe. Sin fe no puedes agradar a Dios. Entonces, con fe es que recibes del Espíritu de Dios. Si no tienes fe, ¿cómo? Porque ¿cómo vas a creer en algo que no lo has visto? ¿Ya? No les dijeron ellos, nosotros ni sabíamos que había tal cosa como el Ruach HaKodesh. Se pasan estos que insolentes, pero bueno. En ese caso, él dijo, ¿en qué fueron inmersos? No es bautizado, es inmerso, sumergido. ¿Ok? Ellos respondieron, en la inmersión de Juan. Saulo dijo, Juan practicó una inmersión relacionada con volverse de los pecados a Dios. Pero le dijo al pueblo que pusiera su confianza en el que vendría después de él. Este es Yeshua. Al oír esto fueron sumergidos dentro del nombre de Yeshua. Esto me encanta. Ese es el verdadero sumergimiento, como nos han enseñado bautismo. Dentro del nombre. Porque dentro del nombre de Yeshua está el nombre del Padre y ahí somos uno con Él. Entonces, algunos dicen sumergirte en el nombre de, ¿ya? Pero es dentro de, ¿ya? Al oír esto fueron sumergidos dentro del nombre, no en el nombre. No, yo no sé si avanzar acá, me voy a meter en un pito. ¿Y por qué dentro del nombre? Pero te sumergimos en aguas. Ay, Dios. Jesús Él es agua viva, ¿o no? Entonces, ¿por qué dentro del nombre? Porque el río le representa a Él. Ay, mi madre. Le agarraron. Si entendieras el don de Dios que fue puesto dentro de ti, de tu interior, entonces solo el que es el río de agua viva puede hacer que salgan ríos de agua viva, porque el que es el río de agua viva te habla a ti que tienes agua adentro y te lo activa. Si supieras lo que Dios puso adentro de ti, de tu interior, entonces solo el que sabe qué tienes adentro y el que es agua viva puede activar el agua que está dentro. ¿Estamos? Solo el que es fuego puede activar el fuego. No, sigo. ¿O están ahí dudosos? Pastor, ¿estás seguro de lo que dice? Sí, yo estoy segurísimo. Lo que quiero es que tú lo captes. Estamos acá. Ok. Dentro del nombre de Yeshua. Por eso el Cristo dijo al Padre, de los que me diste, de los que los metiste acá, no perdí ni uno, porque estás dentro de Él. ¿Tú crees que Satanás va a meter adentro de Cristo para sacarte? Imposible. Si estás fuera, te agarra. Estás dentro. Entonces Satanás le puede decir a Jesús, dámelo a Él. No, cógelo. ¿Qué pasó, diablito? Es que para sacarlo tengo que meter mi mano adentro. No, pues dale. No puedo. Porque si te topo, desaparezco. Es estar metido dentro. Entonces, cuando tú entiendes lo que es estar sumergido dentro del nombre, ya sabes quién eres y cómo debes moverte. Porque estás dentro. ¿Ya? Ahí entiendes cómo se activa tu ministerio dentro de él, dentro de la presencia. La presencia yo sé que está dentro de ti, pero tú debes estar dentro de la presencia. Por eso dice, no son sus ministros como de fuego. Porque el que vino a bautizar en Espíritu Santo ya. Entonces, si tú estás metido de él, ¿qué se ve? ¿El fuego tuyo? No, el fuego de él. Por eso no son sus ministros como de fuego, porque como estás metido dentro del nombre, el que es de fuego y el que bautiza con fuego es el fuego que está fuera de ti, porque tú estás dentro de él. Estamos acá. Entonces, versículo 6, y cuando Saulo
o Saúl les impuso las manos, el Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, o el Espíritu del Eterno, o la presencia de Dios, como quieras decirlo, vino sobre ellos. Así empezaron a hablar en lenguas y profetizar. ¿Ya? Algunos dicen, no, es que si no recibiste el Espíritu Santo, pues no hablaste en lenguas y no profetizaste. No es una regla general. Porque hay gente extremadamente religiosa que dice, si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Pero no todos hablan en lenguas, pues. Entonces, no puedo yo decir, si es que no hablas en lenguas, que no tienes el Espíritu. Discúlpame. Pero ¿y si profetizas? ¿Y si tienes sueños? ¿Y si tienes visiones? Entonces, ¿tienes al Espíritu? Obvio. ¿Y si tienes dones? ¿Tienes al Espíritu? Obvio. Ay, pastor, nunca hablé en lenguas. Tal vez nunca hables. Ya, ¿cuál es el problema? No por eso Dios te va a mandar al infierno. Porque hay en iglesias extremadamente religiosas y pentecostalistas hasta de hueso colorado, que si no hablaste en lenguas, estás endemoniado. Y te quieren enseñar a hablar en lenguas. Como que si eso se enseña. Y entonces, ¿qué? Tal vez tú puedes estar hablando en lenguas mientras estás dormido y no te das ni cuenta. He visto casos así, en serio te digo. Hay casos así. Y si no hablas, ¿cuál es el problema? No importa. ¿Ya? Porque hay muchas otras cosas que confirman que el Espíritu de Dios está dentro de ti. Pare de contar. ¿Ya? Pero mucha gente se agarra de este. Y que si no tiene lo que está acá, frito. Ay, ¿ya? Eran en un total unos 12 hombres. Saúl fue a la sinagoga y por 3 meses habló con audacia. ¿Con quién? Audacia. ¿Por qué? Porque entendía el llamado de su ministerio. No predicaban audacia, con autoridad. Lo que atraía o lo que llamaba la atención de Cristo es que los fariseos y los religiosos, saduceos y todos los feos de esos, les llamaba la atención de lo que Jesús hablaba porque ellos decían, wow, ¿y con qué autoridad él dice esto? No les impactaba tanto lo que decía, sino con la autoridad que lo decía. ¿Me captaron? Porque cuando tú estás en el llamado, en el manto, en el ministerio, de forma legítima y de forma legal, te vas a mover con autoridad. ¿Tú crees que un policía se va a mover como militar? No. ¿O viceversa? No. ¿O se puede hacer pasar por policía? No. ¿Va a tener la autoridad? No. No está legal en esa área. Repito el 8. Saúl fue a la sinagoga y por 3 meses habló con audacia, teniendo diálogos y tratando de persuadir a la gente acerca del reino de Dios. Persuadir, convencerlos. Pero algunos empezaron a endurecerse a sí mismos y rehusar oírle. Ellos comenzaron a difamar al camino, y así le conocían a los que representaban a Cristo. Ante toda la sinagoga, Saúl se retrajo, se llevó a los discípulos con él y comenzó a tener diálogos diarios en la yeshiva de Tirano. Se los sacó de ahí y se los llevó a otro lado. ¿Qué te está enseñando Dios? Que cuando tú tienes un ministerio, empiezas a tocar o a hablar a la gente y no te prestan atención, no te desgastes. Llévate con los que sí son, con los que sí te prestaron atención y vaya, avance. Muévase con los que son del ministerio y avancen. El seco que no te quiso oír, que en vez de enfocarse en la gloria que Dios está manifestando, decidió criticarte, déjalo ahí con su crítica y con su secadez y avanza. Con los que sí se prendieron, con los que sí se activaron, con los que te oyen por lo menos, y avanza. Porque no te puedes quedar estancado, no es hacer acepción de personas, es que no te puedes quedar 20 años tratando de convencer al que no quiere y al que no le interesa. Y por eso hay muchos ministerios que se estancan, porque se enfocan tanto. Y yo sé decir, ya papito, déjelo, ya vaya, avance, por amor a Dios, ya. Porque por eso yo no sé si no está la guillita que me ataca acá. ¿Qué hacemos? Seguimos, bueno. ¿Sí? Ahí. Cada chiquisierva tiene su swing. La buena y relajada. Seguimos, Dani. La Ani, su elegancia, Dios mío. La Wendy con su relax. Siga, pastor. La Ani, avanza. Mira,
tú tienes que entender quién te rodea. Y quién te rodea te va a decir o vas a entender por qué el estancamiento. Y aunque esa persona te siga rodeando, va o tenga que estar de forma permanente contigo, pero tú decides el seguir enganchado con lo que hace o con lo que no hace, para no estancarte. Porque porque hay gente que está contigo y te va a bloquear, pero hay gente que a pesar de estar contigo, pero tú no le prestes atención, no te va a bloquear, no va a poder bloquearte, porque el bloqueo de esa persona va a terminar cuando dejas de prestarle tanta atención. Entonces el problema no es la persona, eres tú. Entonces supongamos que el pastor Julio vive con alguien, no es así, pero vive con alguien que lo bloquea. Entonces yo digo, mire, siga bloqueado, no me desgasto, avanzo. No es que no ame, no es que no quiera, no es que no me interese. Pero muchos quieren salvar y se terminan perdiendo. Entonces vas al cielo. Topollillo, te di este manto. Sí, señor, pero es que quise enfocarme de él. Ya, pero mira, te esperaba toda esa multitud ahí, ¿qué pasó? Pero es que, pues, yo quería hacerle entender, pero ¿y si no quiso? Y los otros estaban listos para que tú digas aleluya y caían al piso. Pero por lidiar con un seco, tu ministerio se secó. No. Entonces no es que no ames, es que no estás enfocándote en lo que debes hacer. Y tal vez cuando del ministerio que Dios te dio se haya subido como la espuma, ahí el que estaba seco y no entendía diga, wow. Entonces no era el problema el seco, el problema eras tú, que no te enfocaste en que Dios que te levante como la espuma, porque al levantarte como la espuma, el seco iba a ver la gloria. Iba a decir, ah, no, me lo pego, y se prendió el seco. ¿Me captaron? Alaba a Jehová. Estamos acá. Entonces, no es que el seco se va a prender porque tú estás, pero es que mira, estás pecando, estás haciendo esto, estás haciendo. No, ya no. Mira, ahí me dice, pastor, ore por 3 cosas, yo voy. Sí, Señor, santo, fuego, gloria, aleluya, santo, hazlo. Me fui. Sigo. Pastor, ¿sabe que no funciona? No voy a seguir haciendo oraciones repetitivas. ¿Ya? Señor, mi esposo no cambia. No voy a estar orando 10 años. Porque hay gente que dice, y te lo he repetido, uy, wow, esa señora oró 10 años por su marido. Y ahí se convirtió, oró 10 años mal. Y cuando Dios procesó a la señora, el marido se dio cuenta y dijo, ah, Dios es real, ahora sí creo. No fue la oración, fue que la dama o el siervo se dejó procesar y la otra persona vio el cambio y ahí sí. Porque hay mucha gente en casa que es muy religiosa y la familia no se mete porque dicen en la iglesia es fuego, pero en la casa es miedo. ¿O no? En la iglesia tiembla, pero en la casa es un vago, una vaga. Entonces no hay testimonio ahí. ¿De qué presencia me están hablando? ¿Me captaron? Entonces no porque tiembla en la iglesia y en la casa está roncando no significa que hay gloria y unción. Porque cuando Dios sopla hasta las plantas se inclinan, pero siguen siendo plantas. No, yo no sé si seguir acá. ¿Me captaron? Estamos hablando de prenderse de a de veras, de entender cuando sabes de llamar. Porque hay gente que puede que tenga el llamado, pero no lo entiende. O tal vez no es lo suficientemente valiente para tomarlo. Porque no quieren salir de su comodidad, porque saben que el llamado que Dios te da te va a sacar de tu zona de confort y eso no quieres. Y prefieres seguir seco a estar prendido. No, yo. ¿Estamos o no? ¿Me captaron? Entonces mira lo que pasa acá. Pero algunos empezaron a endurecerse, versículo 9, te lo leo de nuevo, y asimismo a rehusar oírle, y ellos comenzaron a difamar al camino ante toda la sinagoga, o sea, empezaron a hacerle quedar mal a Saulo. Y se empezaron a burlar del ministerio. Clásico. Saúl se retiró, él no se puso a discutir. Dijo, ok, están hablando, se están burlando de lo que Jesús me enseñó, cojo, me voy, hasta luego. No, pasó tiempo, no se puso a un debate teológico con el que me está criticando. Y a ver, vamos a ver quién gana, vamos a ver quién tiene la razón. No se puso a hacer eso, Pablo, cogió y se fue.
Porque él sabía quién es y cómo Dios le llamó y lo que tiene que hacer. Tenía claro el panorama profético y todo lo que tenía que hacer y a dónde tenía que ir y a quién tenía que predicar y a qué pueblo. Él dijo, ustedes no quieren, ven, permiso, me voy de esta así. Hasta luego, a ver, vamos, tú, pa. Y siguió. Y mientras los secos que le estaban criticando y burlándose del camino, veían cómo Pablo, iglesia acá, iglesia acá, iglesia acá, iglesia acá, iglesia acá. Ungía la ropa, los demonios salían. Lo encerraron en la cárcel años y desde la cárcel la unción salía y tocaba los pueblos. Pum, 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 ni porque lo encerraron. Los tipos no sabían cómo parar a Pablo, lo encarcelaron. Después cogieron, lo cortaron la cabeza y la gente que Pablo predicó y levantó, seguían. Le cortaron la cabeza a Pablo. Y los tipos pensando que le iban a acabar a Pablo cortándole la cabeza. El loco ese dijo, he terminado la carrera. He ganado la batalla. Me espera la corona de justicia. Los tipos hasta que se cayó. Pero no supieron que cuando abrió los ojos en el paraíso, el Eterno estaba con la corona. Vente, Pablito, va acá, vamos a caminar un rato por el paraíso. Vamos que. Amén. Estamos. Versículo 10. Esto continuó por 2 años. O sea, Pablo persistió. De manera que todos los que vivían en la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra de Dios. El tipo se predicó toda una provincia. O sea, si Pablo hubiese sido ecuatoriano, el man se predicaba todo Pichincha. 2 años predicando todo Pichincha. Y perdón, nosotros no hemos predicado ni al vecino de la esquina, de al frente. Y Pablo en 2 años, una provincia entera. Y no cualquier provincia. ¿Cuál provincia? Asia. Mi añito lindo, si quieres métete a Google y ve del tamaño que es Asia. Y el tipo en 2 años se recorrió eso. No tenía carro, no tenía helicóptero, no tenía WhatsApp, no tenía Wi-Fi. No tenía el TikTok para que tu mensaje llegue a todo lado. El tipo a pata cogió sus cositas, su alforja. Vamos, ¿quién me sigue? Vamos, Pablín. 2 años. Todo Asia. Pregúntale a la inteligencia artificial cuánto te demoras en recorrer toda Asia en auto. Y va a ser mucho. Y el tipo a pata. ¡Wow! O sea, si Pablo estuviera hoy aquí con las herramientas que tenemos, Pablo hubiese dicho, en media hora me evangelizo todo el globo terráqueo. Y cojo un cohete, me compro un... Y garroteado. Y el tipo, alaba, Ani, eso fue una tremenda revelación, Ani, fluye. Como dice Ani, y garroteado, porque aquí apenas te pasa algo, ya me voy. Esto no es para mí. Me aparto del evangelio. El pastor me garroteó, me cambio de iglesia. Ay, sí, para ti es. Arrepiéntete. ¿Me captan? ¿Cuánto le soltaron a Pablo? 40 menos 1, creo que era, ¿no? Casi me lo dejan hecho Cristo a Pablo. Y el man siguió. Lo apedrearon. Así, se fueron, ya está muerto. Se levantó, sacudió, dijo, ¿a qué ciudad hay que ir? A la de allá. Vamos. El tipo no colgó los guantes. O sea, si Pablo viniera a la tierra, el tipo nos azota de la pura rabia, de las iras. Dijeran, ay, qué chéveres iglesias, y wow, y la tecnología ya, y ¿cuánto impactaron? Pues nada. ¿Qué? Saca látigo como Jesús nos va tumbando las sillas, todo. Bueno. Versículo 11. Yahweh hizo milagros extraordinarios por medio de Pablo. Por ejemplo, pañuelos y delantales que habían sido tocados por él eran traídos a la gente enferma. Se recuperaban de lo que les aquejaba y los espíritus malignos los dejaban. ¿What? Entonces algunos de los exorcistas judíos, esto lo voy a gozar. Padre, bendigo al pueblo judío, ojo, no me los voy a cargar, pero hay que soltar el código que está acá. Que viajaban, dice exorcistas, ojo con esto, que viajaban de lugar en lugar, trataron de hacer uso del nombre del Señor Yahshua. En relación con la gente que tenía espíritus malignos o ruaj malignos, ellos solían decir,
Yo te exorcizo por el Yeshua que Saúl está proclamando. En otra traducción dice, yo te conjuro. ¿Ya? O sea, los tipos se movían en una unción que ni siquiera era de ellos, ni siquiera que conocían. ¿Ya? A pesar de que eran el pueblo escogido del Eterno. Padre, con tu permiso. A pesar de que eran el pueblo escogido del Eterno. Pero no tenían la legalidad para usar el nombre. No porque eres la niña de sus ojos, puedes hacer lo que se te da la gana. Estamos hablando de judíos, consentidos. El Mesías era judío. Trátale mal a un judío, el Eterno te va a dar fracaso. Porque está escrito, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿No es cierto? Pero ellos no estaban, por más de que eran el pueblo judío, no tenían legalidad, no conocían a Yeshua, no había legalidad. Una vez, 7 hijos, ellos dicen que ellos iban proclamando, ¿no? O sea, parece que pues por ahí se ganaron cierta fama, decían, oye, tu hermano sí, ¿no? Una vez 7 hijos, te voy a soltar algo acá, Dios mío, que me desbarató 3 días. 7 hijos de un Cohen Gadol, o de un sumo sacerdote judío, ojo, llamado Esqueba, dice acá, no sé cómo estará en la otra versión, hacían esto. El Ruach Malino les respondió, o sea, de este grupo de judíos, ellos iban haciendo esto de echar fuera en el nombre de Yeshua que el Pablo predica. Y una vez 7 hijos de un sumo sacerdote judío llamado Esqueba hacía esto, o sea, los hijos de estos iban en la misma onda, ¿no? Y el Ruach Malino les respondió, a Yeshua conozco, a Saulo conozco, pero ustedes ¿quiénes son? O sea, mira lo que me hablaba el Espíritu Santo acá. Me decía, Julio, me mostraba cómo es el reino de las tinieblas o cómo trabajan los demonios. Me decía, ¿tú crees que porque no están con Cristo el infierno les aprueba también? Y dice que son partes de ellos, ni siquiera ahí los quieren. Y yo me quedé como que, aguanta, a ver. Porque me decía, ¿por qué crees que Satanás no los apoyaba? Porque al fin y al cabo me estaban haciendo quedar mal. Mira cómo me hablaba el Eterno. Y se supone que Satanás, según el punto de vista de ustedes, los humanos, ¿no? A mí Dios me habla raro. El espíritu inmundo no debería haberlos confrontado para que sigan engañando a la gente y convenciendo de cosas malas. Como tú normalmente pensarías que debería ser, pero no. Sigo. El espíritu inmundo, en vez de acolitarles, hasta él los rechazó. Me dijo, mira cómo trabaja el reino espiritual y esto la gente tiene que entender, me dijo. Aún así estén actuando en ilegalidad, ni el diablo les va a apoyar, porque hasta el reino de las tinieblas es ordenado. Porque una cosa es la gente que rechaza a Jesús y están gobernados por demonios, otra cosa es la gente que tiene a Dios y Dios los protege y las tinieblas te respetan, porque respetan a Dios que está en ti, pero otra cosa es la gente que usa las cosas de Dios para aparentar y no lo son. Y a esos ni en el infierno los quieren, porque ni siquiera los demonios usan el poder ilegalmente. Crees en un solo Dios y haces bien. Los demonios también creen y tiemblan de miedo. O sea, hasta los demonios creen. Entonces el demonio diciendo, a ver, yo creo en Jesús. Pablo cree en Jesús. Pero ustedes no. No sé si estamos acá. Amén. Ya, ¿le agarraron o le repito? ¿Está claro? ¿No es cierto? Entonces, por eso el Eterno dijo, a los tibios los vomito, prefiero que seas frío. O sea, que estés sin él, que estés con los diablos de acá y con Dios de acá. O sea, piensas que estás ahí, pero no estás con ninguno, porque no te aceptan ni en el infierno ni en el cielo.
Entonces hay gente que manipula en el reino las cosas de Dios y se hacen pasar por ministros. ¿Por qué? Porque tal vez tienen una nacionalidad o alguna cosa o conocimiento o teología, pero no son nadie. Y de esos hay que tener cuidado, porque usan las cosas del Dios, las cosas del reino, pero ni siquiera, ni arriba ni abajo los aprueban. Porque por lo menos que fueran brujos haciéndose pasar por ovejas, las tinieblas les apoyaran. Porque yo he conocido gente del reino que está metida en brujería y aún así hacen milagros y profetizan. ¿En serio? Pero estos acá no. No estaban ni con Dios porque rechazaban a Yeshua y no estaban con el diablo porque obvio, pues no. Entonces no estaban en ningún lado, entonces en ningún lado los reconocen. Hay gente que anda tan mal que en ningún lado los reconocen. Porque mira, cuando tú eres reconocido, por eso Jesús le reconoció a Pedro, porque Pedro le reconoció a Jesús. Entonces cuando tú eres reconocido por Dios, te reconocen en todo el reino espiritual. Hasta en el infierno saben quién eres, porque los demonios sabían quién era Pablo, porque a Pablo lo conozco. A Jesús, obvio, porque es el Todopoderoso. Y estuvo 3 días metido ahí con los demonios. Los demonios donde está en una esquinita en el infierno así. ¿Qué hacemos, Satanás, Belcebú? ¿Qué hacemos, ve? ¿Qué pasa? Ay, ¿qué hace el Eterno acá? No sé. 3 días pasaron paniqueados en el infierno. Los que torturan en el infierno fueron torturados por Jesús porque se le metió 3 días abajo. ¿Y qué onda? Ay. Imagínate lo que fue para los demonios del Eterno metido abajo 3 días. Eso era para foto. Solo me imagino a Cristo acercándose a Satanás y diciéndole, préstame las llaves del reino de la muerte. Gracias, me la llevo. Y la muerte de mascota de Jesús. Leí un libro que decía que el infierno, que es como ser, le reclamó a Satanás porque dijo que Jesús entraba. O sea, ¿cómo se te ocurre traer al Hijo de Dios acá? Al infierno. Ay, ay, ay. No agarraron lo que dijo Ani. El infierno le reclamó. Si ustedes analizan la escritura, el infierno tiene boca porque dice el infierno se los traga. Y si se traga es porque hay boca. Algunos por ahí exégetas dirían que el infierno es un ser porque tiene boca. Ay, ay, ay. Pues paremos ahí, Ani, porque si no se nos va a armar acá. Ay, el Ruach maligno les respondió, a Yeshua conozco y a Saúl conozco, pero ustedes, ¿quiénes son? O sea, no tenían ni legalidad para moverse en el infierno ni en el cielo. Estaban en un limbo. ¿Me captaron? O sea, en la esfera que se movía no había nada. Era gente que usaba las cosas del reino sin legalidad, hasta que ni siquiera Dios les confrontó. Los demonios dijeron, oye, ¿ustedes quién son? Más abajo dice, entonces el hombre con el ruaj maligno cayó sobre ellos y dominándolos, les dio tal golpiza que ellos corrieron de la casa desnudos y sangrando. Se le metieron la pizza de su vida, sangrando. ¿Cachas lo que causa cuando andas en ilegalidad? O sea, aparte de que no te reconocen en ningún sitio, no tienes cobertura ni protección en ningún lado. Porque el diablo cuida a los suyos, Dios a los suyos. ¿O tú crees que Satanás no le va a poder dar poder a los demonios? Claro, Satanás no va a decir, no sé, verán demonios, ustedes verán cómo hace. Hasta Jesús les dijo a los fariseos, su padre es del diablo, porque hacen lo que él les dice. ¡Epa! Entonces ellos hacían lo que su padre Satanás les decía. ¿Y esos fariseos tenían poder, autoridad sobre el pueblo? Sí. ¿Tenían riquezas? Sí. ¿Se entraban al altar a hacer los sacrificios? Sí. Pero su padre no era Dios. Era Satanás. Hay gente en el reino que puede que sirva en un altar, pero no están con Dios. Su padre es del diablo, porque no están haciendo lo que Dios les dice. Entonces, ¿qué es lo que te hace legal en el reino? Hacer lo que el Padre dice. Por eso Jesucristo dijo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar.
Cuando tú obedeces al Padre, estás en el reino y estás con legalidad ahí. ¿Me captaron? Pero si estás rato sí, rato no, rato sí. A ver, el infierno y el cielo te van a decir, ¿para quién trabajas? Acá, el Señor, ¿trabaja con ustedes? No, acá abajo no. Arriba, tampoco. No, ese man se armó su propio ministerio solito. Tienes que entender el llamado. ¿Ok? Cuando todo esto fue conocido por los residentes de Éfeso, cayó temor sobre todos ellos, judíos y griegos, y el nombre del Adón Yeshua llegó a ser de alta estima. Muchos de los que habían hecho profesiones de fe ahora admitieron públicamente sus obras malignas. ¡Ah, caramba! Oh, sí, Señor, te acepto, te acepto, te acepto. Pero por atrás seguían en la cochinada. Esta prédica me tomó una semana preparar, por si acaso. ¿Me captan? Mira, muchos de los que antes habían hecho profesiones de fe. ¿Qué es una profesión de fe? Señor Jesús, te acepto en mi corazón, confieso que tú eres mi Señor, bla, 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 bla. Pero ahora admitieron públicamente sus obras malignas. O sea, ellos estaban aparentemente siendo del reino, pero detrás de la cortina no, porque hacían lo que ellos querían, no lo que Dios decía que se debe hacer. Entonces, ¿cómo estamos moviéndonos en el reino? ¿Con qué legalidad? Porque la gente, ¿cuándo reconoció realmente que necesitaban a Cristo? Cuando vieron esa manifestación de poder. Y ni siquiera el poder de Dios lo vieron. Vieron a un demonio meter una pizza, sangrando. Y dijeron, wow, ahora sí creemos en Jesús. Fue tanques, qué miedo. Ni siquiera descendió un ángel a hablarles, a profetizarles, no. Tuvieron que ver la manifestación de un endemoniado sobre la gente que supuestamente. ¿Y por qué la gente empezó a creer? Primero porque vieron eso que debe haber sido bien denso. Un tipo golpeando a un montón y dejándoles sangrando. O sea, les metió. ¡Ah! Y aparte de eso, que el mismo demonio declaró, a ustedes no les conozco, pero a Pablo sí y a Cristo sí. Entonces la gente que no creía ahí o que tenía una doble vida, o no estaban bien con Dios, o no conocían de Dios, dijeron, wow, si las tinieblas declararon que conocen a Cristo, híjole, el que crucificaron no era cualquiera, porque un demonio lo está reconociendo a él. Y era la primera vez en la historia que un demonio reconocía a alguien delante de los hombres. Ni siquiera los mismos hombres reconocían a Jesús, era el demonio que reconocía a Jesús. ¿Cómo no van a creer con eso? Ay, ay, ay. Esto a mí me sacudió porque me hace ver cómo es que realmente estamos. Uf. Muchos de aquellos que habían hecho profesiones de fe ahora admitieron públicamente sus obras malignas. Ahí realmente fueron libres. Ni siquiera por la oración de fe que hicieron. Ahí, cuando reconocieron sus faltas. Entonces, ¿cuál es el proceso para ser salvo? Primero, reconocer que hay obras malignas que tú estás haciendo y después recibir. Porque no puedes recibir sin reconocer la maldad que hay adentro de nosotros. Porque si solo aceptas al Señor, pero no has reconocido tu maldad, sigues amarrado a la maldad. Pero si eres consciente vas a decir, wow, Señor, para recibirte, pero yo reconozco que estoy en una naturaleza hecho pedazos. Reconozco esto, reconociendo. Ahí sí te recibo porque sé que te necesito para sacar mi maldad. Pero si dices, sí, yo lo acepto, pero sin ser consciente de la maldad que hay. ¡Ay! Entonces ahí es cuando realmente te haces una repregunta. O te vuelves a reformular, gracias, Dani. Y dices, híjole, ¿realmente estoy bien con Dios? ¿Soy salvo? Porque cuando lo acepté, ¿cómo lo acepté? O sea, lo que te estoy hablando es fuerte, es grave. Porque puede que haya mucha gente en el evangelio que realmente no es salva. Hicieron la oración de fe solo porque le presionaron o le obligaron o algo, pero no porque realmente vieron una manifestación del poder de Dios, simplemente porque les llevaron a una iglesia y dijeron, pasa, ay, pero es que mami, acepto ahorita mismo. Ya, Señor Jesús, ayúdame. Pero no lo fue. Híjole, y así hay miles de cientos de millones de personas que, entre comillas, aceptaron a Dios así, pero siguieron con esa vida.
pero no porque se dieron cuenta de que estaban haciendo obras malignas, literal. O sea, es que tú tienes que ser consciente y decir, híjole, lo que estoy haciendo es malo. Y es malísimo. ¿Qué hago? Ahí es cuando entra el asunto. Ahí es cuando Dios entra en el proceso y te salva, porque fuiste consciente de tu maldad. Si no eres consciente de tu maldad, ¿cómo aceptaste a Cristo? Si no eres consciente de lo que aceptabas. Por eso Jesús dijo, nunca te conocí hacedor de maldad. En tu nombre echamos fuera demonios, papá, como los que estaban aquí. Te echo en nombre de fuera de Jesús que predica Pablo. Nunca te conocí hacedor de maldad, porque nunca reconociste que había maldad. Entonces te seguiste moviendo en esa maldad que habla acá. ¿Ya? Ojo, entonces, un número considerable de aquellos que habían sido atraídos por prácticas ocultas, tiraron sus rollos en una pila y quemaron delante de todos. En otra traducción dice libros de brujería y de hechicería. Cuando calcularon el valor de los rollos, era 50,000 dracmas, no sé cuánto sea eso en la actualidad, pues ahí si quieren preguntarle a Google cuánto es, me avisa. De manera que el mensaje acerca del Señor continuaba en una forma poderosa, creciendo en influencia. Tú fuiste diseñado para influenciar. ¿Estamos? Algún tiempo después, Saúl decidió por el Espíritu pasar por Macedonia. Es que cuando estás en el Espíritu, vas donde el Espíritu te dice. No donde tú piensas y dices, ahí yo veo necesidad, me voy. Ñaño. Dile que está la tuya, no funciona así. Y acalla, y después de ir a Jerusalén, después de que esté allí, dijo, tengo que visitar a Roma. Así que despachó 2 de sus ayudantes, Timoteo, el querido Timoteo, el pastor más joven, y Erasto a Macedonia, pero él mismo se quedó en la provincia de Asia por un tiempo. Porque Dios muchas veces te va a decir que vayas tú o que mandes a alguien. Pongámonos de pie. Ahora entiendes lo que es un ministerio. Entiendes lo que es un llamado. ¿Ya? Cuando tú entiendes lo que es un llamado, vas a entender que eso te fue profetizado. Tienes que moverte en el llamado. Tienes que entender lo que es un llamado. Porque si no, no te vas a mover de forma legal en ningún reino. Claro. Porque un brujo entiende su llamado. Y se mueve de forma efectiva en la brujería. Porque hay brujos que ni esos son charlatanes. Pero yo he visto brujos. Brujos de esos que dicen, voy a destruir esa iglesia, y la destruyen. Brujos que dicen, ese pastor se muere mañana, y se muere. ¿En serio? ¿Ya? Brujos de a de veras. Como he visto gente del reino que es un desastre, y gente del reino que es cosa seria. ¿Ya? Y he visto gente del reino hacer cosas locas, que te controlan el suelo. Que te dicen, sí, el Señor me da autoridad para manejar elementos, y tú te quedas así. Y te dicen, mira cómo ese varón cae. Y le dicen, varón, mira. ¡Pah! Y tú caes allá. Yo he visto eso en serio, a ministros. Les prometo, es verdad, te estoy hablando verdad. ¿Ya? Porque tienen legalidad con el manto que portan, pueden hacer eso. Entonces el Espíritu me decía, Julio, diles que muchos dicen, Señor, úsame como Juan, úsame como Pablo, úsame como esto. Diles que no voy a hacer eso. Pastores, ¿en serio lo que nos está diciendo? Sí. Y yo le dije, Señor, ¿pero por qué quieres que les diga eso? Porque ellos no son Pablo, ellos no son Juan, ellos no son Elías, porque dicen, Señor, quiero que me uses para que descienda fuego como Elías o Eliseo y que esto y que ni sé qué, y quiero caminar sobre las aguas y ni sé qué y ni sé cuánto. Me dijo, diles que no funciona así. Y les dije, ¿pero por qué, Señor, me van a ver mal? Me dijo, lo que pasa es que ellos no pueden moverse en esa unción, porque esa unción fue asignada para ellos. Hubo un solo Moisés, un solo Pablo, un solo Timoteo. Diles que yo les voy a usar con el plan que yo tengo para ellos. No les voy a usar como a Pablo.
tal vez los use mejor. Porque diles, hazles de acuerdo que la Escritura dice que mayores cosas que las que hizo Yeshua las van a hacer. Pero si ellos quieren hacer lo que hizo Pablo, pues bueno. Pero diles que si ellos quieren que les use como Pablo, pues pregúntales si les gusta morir decapitados, si van a aguantar que les azoten, si van a aguantar estar presos, si van a aguantar que los apedreen, porque eso estaba asignado para Pablo. Porque si alguien quiere el ministerio de Pablo, tiene que resistir lo que Pablo resistió. Y diles que mi palabra dice que yo no les mando nada que no puedan resistir. O sea, el proceso que era para Pablo era solo para Pablo. Si lo hacía pasar a Pedro, Pedro no lo aguantaba. En la pedrada se moría. En los 39 azotes ya estaba muerto Pedro, porque no era la asignación para Pedro, era la asignación para Pablo. Entonces, si tú dices, Señor, úsame como a Moisés, o como a Abraham, o como a Noé, no lo va a hacer, porque tú no eres Noé. Tú eres un hijo y una hija de Dios, y Él tiene un plan ya trazado contigo, y tú tienes que enfocarte en ese plan, y cómo te va a usar a ti en ese plan, y qué unción te va a dar. No te va a dar la unción de Noé, porque yo he visto que hay gente, ministros, y respeto eso, ¿no? Hay gente que dicen, a mí el Señor me ha dado la unción de Noé, la unción de Moisés. Uf. ¿Y en serio, ministro? Sí. Y la gente se come el cuento chino. ¿Ya? ¿Tú escuchaste a decir que Jesús venía con la unción de alguien? No. Pero aunque Juan el Bautista dijo que venía con el espíritu de Elías, pero porque hay una profecía que decía que Elías tenía que venir, es por eso. Pero la gente malinterpreta eso y dice, no, si vino el espíritu de Elías sobre Juan, también manda sobre mí el espíritu de Adán para hablar con los animales. No, ñaño, no eres el doctor Dolittle. Ya. Los que cacharon y vieron esa película le captaron. ¿Ya? Estamos acá. Entonces el asunto es que tú tienes que entender para qué te llamó, qué don te dio, qué ministerio te dio, qué manto te dio. Y moverte en eso. ¿Sí? Porque, aclaro, en la palabra de Dios dice 5 ministerios. Pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles. Ya, habla de dones, talentos, habilidades, frutos. En eso enfócate. Y dependiendo que en esa rama, como el Espíritu Santo te use, chévere. ¿Ya? Tal vez no te use como el profeta Elías, tal vez te use mejor o menos, pero te va a usar, porque va a querer que impactes lo que para él asignó a ti. Entonces, lo que a mí me asignó a mí hacer, tal vez no lo vas a poder hacer tú, o lo que le asignó a Wendy hacer, yo no lo puedo hacer. ¿Ya? Porque yo puedo ver que un apóstol se mueve en una unción, pero tal vez Dios va a usar a un evangelista que se mueva con una unción más fuerte que ese apóstol. El apóstol no va a envidiar eso, porque esa no es la asignación para ese apóstol. Pues tal vez si el evangelista le dio la unción para resucitar muertos y al apóstol no, pues ni modo, pero así es. Entonces ese apóstol no se va a frustrar y va a querer forzar que Dios le dé eso. Le va a decir, no, porque no te voy a usar para eso. ¿Por qué? Porque tu nivel de fe no es para eso, es para otra cosa. Entonces tal vez el apóstol es usado para sanar gente con cáncer, y lo que el evangelista que resucita muertos no lo puede hacer. Y el evangelista no se va a quejar, va a decir, Señor, pero me estás usando para resucitar un muerto, ¿por qué no me usas para sanar un cáncer? Porque no es tu unción la que te di, no es esa unción la que te di, no es el llamado y no es la asignación. Por eso está el apóstol de allá. Entonces no te puedes frustrar por algo que quieres hacer y Dios no te está usando en esa área. Debes enfocarte en lo que Él quiere hacerte. Y si en el proceso te da algo adicional, un don adicional, un talento adicional, te da los 5 mantos, te da lo que quiere darte, perfecto. Pero empieza enfocándote en lo que te dio. Sea instrumentos, lo que sea, pero enfócate en eso. ¿Estamos? Ok. Oremos para despedirnos. Precioso Espíritu Santo, te damos gracias. Antes de orar para despedirme, ahorita el Espíritu me hizo acuerdo de algo. Ahí está. Estos días tuve muchos sueños, muchas visiones. Y yo sé que va a sonar desubicado decir, espero estar equivocado, pero no. Pero es una forma humana de expresarme. ¿Ya? Y he escuchado, pues, apóstoles, evangelistas decir, oh, se viene lo mejor para el Ecuador. Amén.
Nadie desea lo malo para su nación. Nadie. ¿Ya? Yo no puedo decir, el apóstol, el evangelista o el profeta tal dijo, se viene la mejor temporada para Ecuador. Amén, aleluya. Perfecto, ¿por qué no iba a decir, no? Yo no quiero que se venga la mejor temporada para Ecuador, quiero que se venga la peor. Quiero que nos vaya de patada. Mal. No, nadie va a pedir eso. ¿Ya? Pero muy independiente a eso, pues, si eso es, amén, que así sea. Pero ayer tuve un sueño que sí me preocupó mucho. ¿Ya? Y es que yo veía que, pues, la ciudad de Quito iba a ser muy estremecida y muy golpeada. Y no sé si se venga al Ecuador completo, pero yo veía destrozos, inundaciones, y yo estaba en un edificio y era como que ver esta ventana y que bajaban corrientes de agua como el aluvión que hubo en Agasca hace 2 años, creo, y se llenaba, y veía los ladrillos bajar, y subía el agua, y subía el agua, y subía el agua, y yo decía, híjole, 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 y empezaba a clamar y decía, Señor, ¿qué pasa? Y veía que todo se desbarataba y era un desastre, un relajo. No sé con exactitud cómo es el asunto, pero sé que algo fuerte se viene para la capital. No me atrevo a decir para el Ecuador, pero sé que algo fuerte se viene para la capital. ¿Ya? Así como les pasé versículos de temblores y de sacudones, ustedes vieron que vinieron como 3 seguiditos. Tungu, 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 tungu. Y por eso les ponía en el chat, ojo, 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 ojo. En una semana fueron como 3, en 15 días o 20 días fueron como 3 temblores. En una semana hubieron 2. Y de los 2 que hubo en una noche, hubo una réplica 2 horas después. ¿Ya? Porque a mí el Señor, pues yo soy creo que un sismógrafo o algo así, no sé, un detector de sismos. Porque yo estoy así y 10 segundos antes digo, sismo. Pasa 10 segundos y, pum, 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 y puedo estar dormido así, roncando, con la lengua afuera, así, ¿ya? Y que estoy así, ¡pam!, me levanto, temblor. Y todos así, no, no pasa nada. No, sí. Y a los 5 segundos, pum, pum. O sea, Dios me levanta segundos antes de un temblor. Soy muy sensible en eso. ¿Ya? Y el Señor me hacía analizar dónde eran los sismos y eran entre el Cotopaxi y el Valle y Quito. Que no les extrañe si el Cotopaxi se aloca. Pero hay que estar pilas, porque si ese volcán se aloca, vamos a tener ceniza de aquí hasta la China. Y se van a dar cultivos y se va a contaminar el agua. Ojo, ojo. Pero no sé cuándo, no sé cómo, no sé a qué horas, no sé qué fecha, no sé qué día, no lo sé. Pero algo va a pasar en la capital. No sé si un desastre natural, un sacudón por algo, no sé. Pero se viene algo fuerte para la capital. No sé si en este año que queda, si en el que viene, no lo sé. Pero algo va a pasar. ¿Ya? Puede que haya gente que haya estado recibiendo información de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Dios habla proféticamente a alguien, lo activa a alguien. Y algo que el Señor me enseñó en esta semana, ¿ya? Es que en la red profética, cuando tú vas a contactarte con un profeta, siendo profeta o no, pero tú ves la cara del profeta y el profeta ve tu cara. Eso es red profética. Entonces yo cuando llamo a un profeta, porque Dios me puso la cara así, ¡pum! Entonces yo digo, ahorita lo voy a llamar. Profeta, ¿cómo está? Ay, justo estaba bajando las gradas y estaba viendo su cara. Le digo, yo estaba viendo la suya. Ay, esto es de Dios. Ay, aleluya. Y nos ponemos a armar relajo por teléfono. ¿Ya? Así funcionan las cosas en mi caso, con Dios. No sé cómo trabaje con otra gente, pero en mi caso es así. ¿Ya? Me viene la traga acá y pasan. Entonces, si yo estoy hablando de esto, es muy probable que el Espíritu esté confirmando a otra persona. Que tal vez ya el Espíritu le inquietó a eso. Porque así es la red profética. Cuando Dios habla y los que están en esa red están conectados y van a entender, van a decir, sí, es verdad, yo lo vi, yo lo soñé, lo sentí, y te confirman. Eso se llama red profética. Entonces, ojo, no sé para cuándo, no sé en qué fecha, no sé qué día, no sé si sea para todo el Ecuador, pero yo sabía que estaba en Quito y que allá se venía algo fuerte para la ciudad. Veía ladrillos, veía agua, veía casas destruirse, un relajo. No sé si sea un sacudón de la naturaleza, no sé si sea por asunto de un sismo, no sé si sea aluviones, no sé si sea en un barrio específicamente, no sé si sea por el volcán, no sé, pero hay que estar pendientes. ¿Estamos? Amén. Ahora sí oremos para despedirnos.
Esta semana son las fiestas de la casa de oración. Se dijo que va a haber prédica toda la semana y va a haber gente que está asignada para predicar esta semana. Pero en serio, yo hoy el día que vine acá a la casa de oración iba a decir, no, no va a haber prédica, no va a haber fiesta, no va a haber nada. Porque ¿cómo voy a poner a predicar a todos si nadie viene a la hora? Entonces, pero salvo que Dios me diga lo contrario, porque pues ya fue dicho y la palabra de Dios dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Entonces tengo que mantenerme en lo que dije. Va a haber prédica toda la semana. Ya, voy a conversar, voy a escribir por interno a cada uno de los que están anaxinados, que ya se les habló hace tiempos, se dijo acá en el altar, pero les voy a volver a recordar y voy a decir cómo están con horarios de trabajo, cómo están con tiempos de esto para ir armando, ¿sí? Y la fiesta, la semana de fiestas de la casa de oración se cerrará el sábado que viene. Entonces toda esta semana vamos a estar de fiestas, va a haber cena del Señor y todo el asunto, ¿ok? Que si no me equivoco va a ser el sábado la cena del Señor, ¿ok? Oremos para despedirnos, ahora sí. Abba, Padre, gracias por este tiempo. Soberano Rey, gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Gracias porque tú estás aquí, soberano. Amo tu presencia, Padre. Y necesitamos buscarte más. Definitivamente necesitamos buscar más tu presencia. Conectarnos más contigo si queremos que tú hagas algo dentro de nosotros. Necesitamos dedicarte más tiempo. Menos tiempo a las cosas que nos quitan tiempo y más tiempo a ti, que eres el que nos da tiempo en esta tierra. Debemos dedicarte más tiempo, Padre, y te pedimos perdón si no te hemos dedicado el tiempo que te mereces. Soberano Rey de Gloria, gracias por este lugar, gracias porque sé que este mensaje va a llegar a naciones, Padre, y te doy gracias por ello, Soberano Rey. Te doy gracias por ello.